El sistema busca moldear nuestra visión del mundo, fortalecer el monopolio de la opinión. Su objetivo final, el adoctrinamiento de la sociedad. Bienvenido a Convoy. Diversidad de formatos, conceptos, opiniones, gustos, preferencias, creencias e ideologías. El convoy rebasa todas las fronteras y su ruta no tiene destino, uniendo a la mayoría de las minorías. Avancemos juntos. Convoy. Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. Grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros. Niños que fueron de lento aprendizaje, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. El expresidente Luis Echeverría, quien fuera todopoderoso en el régimen del Partido de Estado, envejeció en su casa, cercado por las acusaciones de perpetrar la matanza de Tlatelolco en 1968 y orquestar el halconazo de 1971, de las que fue exonerado por falta de pruebas. Hasta ya lo alcanzó una intriga, pero no de opositores o de víctimas del poder represivo que una vez encabezó. Fueron sus propios hijos los que tomaron el control de su residencia, expulsaron a su personal de confianza y le quitaron la autonomía sobre su dinero. Todo se sabe por las revelaciones a Proceso de quien fue su asistente personal, María Modesta Gil Cedillo. ¡Arriba y adelante! El PRI decidió encontrar entre la ciudadanía al candidato ejemplar, y fue Luis Echeverría. Patriota carta cabal, honesto y capacitado, él es el hombre ideal para primer magistrado. El candidato del PRI no tiene enemigo al frente. El pueblo le dice a Luis: tú serás mi presidente. Seguro que sí, amigo. Luis Echeverría Álvarez, el hombre fuerte que estuvo en el epicentro del régimen que masacró a cientos de estudiantes en 1968 y 1971, vive el exilio interior, sin bienes ya a su nombre, con menguados recursos propios y despojado de querencias personales. Vive confinado, casi en el abandono, en un rincón de lo que fue su residencia en San Jerónimo. Aunque lúcido, su cuerpo de 97 años requiere de asistencia desde que amanece hasta que se duerme. En silla de ruedas, se mueve con fuerzas ajenas. La prisión judicial que vivió ya anciano no se acabó con la resolución que lo exoneró de la acusación de genocidio por la matanza de Tlatelolco. Condenado por los suyos, ahora vive el destierro familiar en un espacio que se reduce conforme sus hijos venden, pedazo a pedazo, la residencia en la que hasta hace algún tiempo, cuando aún se podía mover, recibía a sus amigos, viejos priistas y algunos de sus funcionarios sobrevivientes, como Ignacio Ovalle, ahora responsable de la nueva Oficina de Seguridad Alimentaria Mexicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eran los años en que todavía obtenía ingresos por sus negocios inmobiliarios y gozaba de una pensión como expresidente. Recibía cerca de 200,000 pesos mensuales, entre los 100,000 de sus inmobiliarias, sus 64,000 pesos de la presidencia de la República y 22,000 de la pensión del ISSSTE. Cuando no en su casa de Cuernavaca, era en la residencia de Magnolia 131 en San Jerónimo, donde organizaba fiestas y comidas, acompañadas sin falta del ballet regional que contrataba en su exaltación del nacionalismo que su esposa, María Esther Zuno Arce, cultivó durante su sexenio.
Casi medio siglo después de haber salido de la presidencia de la República, solo le queda la memoria del hombre poderoso que fue en el régimen autoritario del PRI. Junto a su recámara, aún dispone de un pequeño invernadero que vivió su esplendor de la mano de su esposa. También de una biblioteca y un espacio que llama el Salón del Sexenio, donde conserva los testimonios de las memorias que nunca quiso escribir. Pero esos espacios ya no los frecuenta. Desde su recámara se ve hacia el gran jardín con pinos, fresnos y macadamias, que llegó a llamarle el bosque, y que ahora evita siquiera tocarlos con la mirada, para que el abandono en que se encuentran no lo deprima más. De vez en vez se anima a comer en una pequeña mesa dispuesta en el invernadero. Sus días los pasa en la recámara que habilitó como oficina. Sábados y domingos se acicala para recibir a sus escasos amigos, entre otros, el abogado Juan Velázquez, Augusto Gómez Villanueva, que fue su secretario de la Reforma Agraria, y Alfredo Ríos Camarena. Estos dos últimos aparecen retratados en la foto de portada de esta edición de Proceso 2209. El control de la información, el gran recurso que explotó durante su carrera política, siguió siendo su preocupación. Desde que entregó el poder, no dejó de hacer el seguimiento de la prensa, aún en sus cada vez más frecuentes hospitalizaciones por sus crónicos problemas respiratorios. Disponía diario de un resumen de prensa que en el último cuarto de siglo le hizo su asistente personal, María Modesta Gil Cedillo. Así fue hasta la última semana de 2018, cuando fue despedida violentamente por Benito y María Esther Echeverría Zuno, ante la impotencia y casi llanto del expresidente. La familia entró, una vez más, en los laberintos judiciales. No solo por despido injustificado, sino por discriminación, lesiones y amenazas de muerte contra la persona más cercana al expresidente en los últimos 25 años. El principal acusado es Benito Echeverría, quien desde su divorcio hace más de 3 años vive en la casa del expresidente. Su hermana, María Esther, administradora de los negocios de la familia, fue acusada de despido injustificado porque a través de la inmobiliaria administradora de inmuebles Citlali le pagaba a María Modesta Gil como ayudante general, aunque su sueldo lo completaba con compensaciones fuera de nómina. La asistente también recibía un pago mínimo como empleada de la presidencia. ¡Arriba y adelante! La voluntad popular está con Echeverría, bandera de la unidad de mi patria de hoy en día. En nuestra Constitución y en Juárez tendrá su día, y nuestra revolución será norma de su vida. La llegada del fin de año de 2018 se convirtió en un infierno en Magnolia 131. El personal al servicio de la casa estaba inconforme porque al 18 de diciembre no habían cobrado ni la quincena, ni el aguinaldo, ni otras prestaciones de fin de año. Desde que Echeverría cedió sus bienes a su familia en 2002, empezó a perder su peculio, empezando por los ingresos de las inmobiliarias. Su hija María Esther consideró que ya no los necesitaba, a pesar de que él pagaba sus hospitalizaciones, y comenzaron las restricciones en la casa. La asistente refiere a Proceso un testimonio de Echeverría. Vino la chiquis, María Esther, y me dijo que le costaba mucho dinero mantenerme en esta casa, que si ya no estuviera yo aquí, esto ya se hubiera vendido en millones. Las limitaciones económicas alcanzaron al sueldo de los empleados, quienes se quejaban cada vez más de malos tratos. Dispuestas a renunciar por la acumulación de agravios, alrededor de las 12 horas del 18 de diciembre, las cocineras se dirigieron a la recámara de Echeverría para quejarse y reclamarle directamente. Su asistente las detuvo, al tiempo que la secretaria de su hija María Esther le informaba al expresidente que no tenía dinero para pagar nada. Afuera de la recámara comenzó un barullo. Echeverría le pidió a su asistente que fuera a ver qué pasaba. Era su hijo Benito, quien, enérgico, les advertía a las cocineras que si entraban a decirle algo a su padre, iban a tener problemas con él. Cuando María Gil Cedillo abrió la puerta, se metieron las quejosas. Colérico, el hijo de Echeverría le dijo: «No sabes con quién te has metido. Te acabas de
de meter con un Zuno, le dijo al asistente personal del expresidente. Dijo un Zuno, no un Echeverría. Tal vez por el desapego de sus hijos al licenciado. Tal vez porque no convivieron tanto. Nunca han tenido una buena relación, relata Gil Cedillo. Echeverría le pidió a su asistente que acompañara a las cocineras. En el camino, ellas insistían en que querían renunciar y demandar por falta de pago. Es una opción, pero tranquilas. Tengan en cuenta que somos todo el personal y esto se tiene que arreglar, les respondió Gil Cedillo. Benito Echeverría, quien había permanecido cerca, en el invernadero, a un lado de la habitación, se acercó y acusó al asistente de asusar al personal para demandar a la familia. De acuerdo al relato, a partir de ahí, iracundo, ya nada lo detuvo. Se encaminó hacia la recámara de su padre y al advertir que María iba detrás suyo, me agarró de los brazos, me sangoloteó y me arrojó contra el piso. Volé lo que es la rampa que lleva a la recámara del licenciado, dice la menuda mujer de 56 años, asistida por las cocineras. Se levantó y logró entrar con Echeverría. El hijo del expresidente gritaba: acabo de oír a esta pinche vieja que estás usando al personal para que te denuncie a ti, padre, y a todos tus hijos. Yo de inmediato le dije: no es cierto, señor. Estaba llorando de impotencia. Tranquilízate y tú cálmate, Benito, clamaba Echeverría. No hubo poder humano que lo detuviera. Siguió insultándome y pidió hablar con él a solas. Pidió que me largara de ahí y el señor no atinaba a decirme que me saliera, hasta que finalmente me dijo: hija, espérame en el invernadero. Salió. Todo el personal atestiguaba. María Modesta Gil dice que después de unos 40 minutos, el hijo del expresidente le pidió a una enfermera que entrara con su padre. Enseguida se acercó a la asistente y poniendo su cara frente a mí, me dijo: te va a cargar la chingada. Yo no amenazo por amenazar, yo mismo te lo cumplo. Te va a cargar la chingada. Te voy a desaparecer, no tan solo de aquí, te voy a desaparecer de la faz de la tierra. Cuando se dirigía a su recámara me dijo: y si no sabes qué significa, búscatelo en el diccionario. María fue con el expresidente para decirle de la amenaza y él le respondió: no le hagas caso, hija. Benito está loco. Tú has visto cómo es conmigo. Él y la chiqui son iguales. Tienen el mismo carácter. ¿Has visto cómo vienen? Me gritan, me dicen de cosas y yo solamente los escucho. Pero no les hagas caso. Tú no les hagas caso. Tú estás aquí conmigo. No te pasa nada y pongámonos a trabajar. Por la tarde, cuando ella salió de la recámara del expresidente, Benito Echeverría la encontró. Ya te dije que te va a cargar la chingada. Antes de ir a su casa, la asistente de Echeverría fue al Ministerio Público. Un médico legista certificó las lesiones que tenía por la sacudida y la caída. En ese momento se resistió a denunciar las amenazas de muerte. Finalmente es hijo de mi jefe y no quiero que en un momento el licenciado lo sienta, pensó. Gil Cedillo continúa. A la mañana siguiente, el hijo del licenciado me estaba esperando. Ya había amenazado a las niñas, las cocineras, para que no me apoyaran. La sacó de la cocina y me dijo: ¿ya lo buscaste en el diccionario? Porque no te queda mucho tiempo. El asedio continuó hasta el sábado siguiente. Ese día decidió denunciarlo penalmente. 2 días antes, la asistente se había presentado en la Presidencia de la República para dar a conocer lo sucedido. Como empleada de esa oficina quería evitar más problemas. En Recursos Humanos le dijeron que el personal que tenía Echeverría, 17 empleados, iban a causar baja el 31 de diciembre, así que le pidieron que llevara las renuncias de todos. El mismo día que puso la denuncia penal, se lo hizo saber a María Esther Echeverría Zuno. Algo sé, le dijo, y añadió justificando a su hermano. Su carácter siempre ha sido explosivo, y una vez enojado nadie lo puede controlar. Le reprochó que hubiera ido a la presidencia a dar a conocer lo que pasaba. María se presentó a trabajar el 25, resfriada. Echeverría le pidió que se fuera a descansar y regresar al siguiente día. Sí, nomás que lo acabe de preparar, le respondió. Le dio de desayunar, lo aseó y lo dejó en su sillón. Al siguiente día regresó y vio que el expresidente seguía dormido. Decidió entonces recoger las renuncias que le habían pedido en la presidencia. Fue hacia el jefe de guardia, quien las tenía, pero este le dijo que no le podía dar nada por órdenes del hijo del expresidente. María Modesta se fue hacia la recámara de Echeverría, quien le dijo: hijita, ya me voy a parar. Entre la enfermera y la asistente lo levantaron. Lo rasuré, le lavé los dientes y le limpié su cara. Le estaba lavando las manos cuando entró su hija y me ordenó que le diera todos los papeles. Yo no tengo nada, solo mi renuncia y la de Oscar, uno de los ayudantes. Dame todo, le ordenó. La asistente dejó al expresidente con las manos mojadas. Sacó la renuncia del ayudante y la hija del expresidente se la arrebató. Solo quiero que me digas si yo voy a llevar las renuncias, le dijo María. Benito y yo lo estamos decidiendo.
Le recuerdo que yo soy la encargada con presidencia. Tú y tu pinche nombramiento. Luis Echeverría le preguntó a su asistente: oye, hija, ¿qué te dijo la chiquis? Quiere las renuncias del personal. ¿Y para qué las quiere? No lo sé, tal vez quieren que ya no intervenga en nada. Continúa la asistente. En ese momento se acercó ella y le gritó al expresidente: padre, es que en esta casa todo se ha hecho mal desde hace muchos años. Y en este momento Benito y yo estamos tomando control de la situación. A partir de ahora los dos decidimos lo que se hace en esta casa. Tranquilízate, chiquis, ¿qué te pasa?, le dijo el expresidente. Te estoy diciendo que Benito y yo vamos a controlar todo. María Esther Echeverría Zuno se dirigió hacia la asistente personal del expresidente. Y tú lárgate de aquí. No me moví porque le estaba lavando las manos a su papá, cuenta María. ¿No me oíste? Quiero que te largues de mi casa. Echeverría Álvarez seguía tratando de calmarla. Ante la insistencia de su hija para que la asistente se fuera, esta se dirigió hacia el exmandatario. En el momento en que usted me lo ordene, me salgo. Quiero que te largues de aquí, no te quiero ver. Esta es mi casa, le volvió a gritar María Esther. Señor, ordéneme que me salga y me salgo. Ante la persistencia de la asistente, la hija de Echeverría gritó al personal: ayúdenme a sacar a María de aquí, no se quiere salir. Llegó Benito Echeverría con 2 guardias. Al verlos, el expresidente se sorprendió y le dijo a María: hijita, espérame en el pasillo, pero no te vayas. Ella tomó su bolsa y salió de la recámara. Ya no más faltaba que esta pinche vieja no nos dejara entrar, dijo el hijo del exmandatario, y dispuso que el personal de presidencia vigilara la entrada de la recámara y en la puerta que da al invernadero. En ese momento la asistente de Echeverría pensó: se acabó. Cuando salió la hija del exmandatario, María le dijo: solo voy a entrar por mi renuncia. Entra por tu pinche renuncia, le contestó. Me metí, agarré mi folder, que era lo único que me quedaba. Me acerqué al licenciado y le dije: señor, me voy. No te vayas, hija. Es que ya no es posible trabajar en esta situación. No te vayas, ¿qué vas a hacer ahorita? No lo sé, pero me voy. Luis Echeverría Álvarez volteó y me ve con los ojos llorosos y me dice: hijita, por favor no te vayas. Lo siento mucho, señor, por favor, discúlpeme. Me acerqué, le di un beso en la cabeza, le dije que lo quería y me fui. Cuando salió de la recámara, tomó su bolsa y de inmediato Benito Echeverría les dijo a los muchachos: ábranle la puerta, que ya se vaya. Al siguiente día, la asistente regresó, pero ya no le abrieron la puerta. Benito Echeverría se ha reservado su derecho a declarar, pero en el Ministerio Público se acumulan testimonios del maltrato familiar en contra del único presidente mexicano que ha sido acusado de genocidio, pero a quien los tribunales exoneraron por falta de pruebas. Por la intervención del personal de presidencia, el caso también lo sigue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La residencia en la calle de Magnolia, sitio de la acostumbrada comida dominical, en la que se servían antojitos típicos, elaborados por doña Marcela, cocinera por años de la familia Echeverría, que hacían el deleite de tan distinguidos comensales, los más constantes en la casa de Magnolia cada domingo: Mario Moya Palencia, Rafael Hernández Ochoa y Hugo B. Margain, entre otros. Este fue un reportaje de Jorge Carrasco, publicado en la edición 2209 de la revista Proceso, de venta en kioscos, Oxxos y Sanborns, o www.proceso.com.mx, y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso. Las metas que persigue la Revolución Mexicana son irrenunciables. Si nuestro régimen no actuara con mayor vigor en contra de tendencias estructurales que propician el desequilibrio y la injusticia, terminaría perdiendo su autoridad moral y su razón histórica. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar. En la voz, Luis Gerardo Zavala. En la producción, Leonardo Espíndola.